Yo soy la doctora Liliana Mesa González, soy coordinadora de la maestría en estudios sobre migración de la Universidad Iberoamericana. Quisiera contarles que, yo soy investigadora del mercado laboral mexicano, interesada en temas internacionales, y por ahí fue que me fui metiendo al tema de migración, porque pues México está de alguna manera cambiando su perfil de ser un país netamente expulsor de grupos migratorios. Durante todos los años 90 tuvimos una gran emigración, sobre todo hacia los Estados Unidos, y a partir del 2007, 2007-2008, podemos decir que empezó a cambiar el patrón migratorio en México. De alguna manera tuvimos un retorno muy grande de connacionales viniendo desde los Estados Unidos, que representó un gran reto para el gobierno, no solo para el gobierno federal, sino también para los gobiernos locales a nivel subnacional, porque esta población en general regresó a las zonas tradicionalmente expulsoras y se necesitó que se les brindaran una gran cantidad de servicios. A partir de los 90 empezamos a hacer un país claramente de tránsito hacia Estados Unidos de toda la población centroamericana y de otros países de las Américas. Ha representado un gran reto para las autoridades toda esta población que está pasando por nuestro país. Se calcula que en algunos años hemos llegado hasta el 500,000 de personas cruzando por la frontera sur. Y por otro lado, empezamos a ser un país receptor de migrantes por varias razones. Por un lado, digamos que los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos de alguna manera cerraron las fronteras de Estados Unidos para la gente que venía tanto de México como de otros países. Fue verdaderamente algo que cambió la dinámica migratoria de todo el hemisferio, estos ataques terroristas. Después, claramente, tuvimos la crisis del 2008 que de alguna manera desincentivó que la gente quisiera llegar a Estados Unidos. Sin embargo, la gente de Centroamérica tenía que huir de sus países por una violencia endémica y empezó a verse a México como un país en donde se podía la gente establecer. Por otro lado, pues también digamos que la situación en Centroamérica en términos económicos, de pobreza, también hay muchos fenómenos meteorológicos que han causado grandes emigraciones, y el hecho de que llegara, por ejemplo, Trump a la presidencia de Estados Unidos con un discurso antiinmigrante empezó a hacer que México se volviera un país atractivo para la migración. Pero ¿qué tipo de migrantes tenemos en México? En México estábamos acostumbrados a ver migrantes que venían como solicitantes de asilo o de refugio, gente con altos niveles de calificación, gente que huyó, por ejemplo, de la Guerra Civil Española o de las dictaduras en Latinoamérica, y entonces era gente con grandes niveles de calificación. Sin embargo, ahora que estamos recibiendo gente, sobre todo de Centroamérica, mucha gente de Haití, como sabemos, pues está llegando gente con niveles bajos de calificación. ¿Y eso cómo afecta a los mercados laborales o al mercado laboral mexicano? En México, el nivel de calificación en general ha estado aumentando de manera importante. Está alrededor de 10 años de calificación formal en la actualidad en promedio. Sin embargo, pues sí tenemos muchos extremos. Hay gente con muy altos niveles de calificación y mucha gente con niveles bajos de calificación. Entonces, que lleguen migrantes con bajos niveles de calificación, pues de alguna manera lo que hace es de alguna manera presionar a los mercados, sobre todo los informales, porque la gente con bajos niveles de calificación pues generalmente se inserta en el mercado laboral informal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en estos mercados? Se compite con la gente que tiene bajos niveles de calificación en México, y pues de alguna manera se presionan los salarios a la baja. Pero hay un fenómeno bien interesante, el hecho de que haya un exceso de oferta de personas con bajos niveles de calificación, pues de alguna manera desincentiva que las empresas inviertan en tecnología, porque finalmente toda esa mano de obra se está ofreciendo a salarios bastante
bajos, porque en México tenemos un precio de la mano de obra muy, muy bajo, y entonces las empresas empiezan a ser dependientes de una mano de obra de muy baja calificación, y lo que hemos visto en investigaciones se ha demostrado que el cambio tecnológico reciente, digamos la digitalización y todo este avance tecnológico de automatización de procesos, se está tardando en llegar a México y de alguna manera está relacionado con un mercado laboral con un exceso de oferta de trabajo de muy baja calificación que se está insertando en los mercados informales. Se ha dicho que en México tenemos como un trato preferencial hacia las empresas que invierten poco en tecnología, que son informales, que no ofrecen trabajos de calidad, etcétera, y entonces sí se está afectando, digamos, a la planta productiva nacional. ¿Cuál es la solución? No quiere decir que no dejemos entrar a estas personas. Yo creo que la política pública pertinente en este sentido es asumirnos como un país receptor de migrantes, porque eso es lo que vamos a empezar a hacer. A lo mejor estamos en el inicio de ese proceso, como un país receptor de migrantes, un país que está recibiendo gente de Centroamérica que además tiene perfiles parecidos a los de la población mexicana, y a lo mejor empezar a trabajar en capacitar a estas personas que están eligiendo a México como un país de destino. Necesitamos trabajar en el Estado de Derecho, necesitamos trabajar en contra de los mercados informales, tratar de que haya trabajos decentes y trabajos adecuados para toda la gente que está entrando al mercado laboral mexicano, pero pues bueno, sí representa un reto para México convertirse ahora en un país receptor de migrantes. Tiene una característica que tiene prácticamente todas las dimensiones de la migración, porque también tenemos por la violencia fuertes desplazamientos internos, entonces tenemos migración interna, migración de tránsito, migración de retorno, inmigración, o sea, llegada al país, y tenemos emigración. Entonces, somos un país marcado totalmente por la migración. Es un tema que debería tratarse de manera transversal, absolutamente, y con un fuerte énfasis en los derechos humanos de estas personas que llegan en una situación de gran vulnerabilidad. Yo creo que sí es responsabilidad del gobierno recibirlos de la mejor manera. Obviamente, buscar la manera de que se inserten y se integren a la sociedad mexicana, y de alguna manera, pues que todos los problemas que ya enfrentamos como país en términos de la informalidad y del poco respeto a las leyes, pues también se trate cuando se aborda el tema de la migración en el país. Es muy interesante que México se compara muchísimo con Turquía, por ejemplo, porque es un país de tránsito de toda la gente que viene tanto de África como del Medio Oriente, que se está moviendo hacia Europa. Es un país con mucha emigración. Sabemos que muchos turcos radican en Alemania y en otros países de Europa. Es un país que también tiene migración interna, también tiene migración de retorno. También es un país con mucha transnacionalidad, es decir, que la gente va y viene de un lugar a otro, como en México también tenemos este fenómeno de la transnacionalidad con Estados Unidos, y también de alguna manera la Unión Europea ha buscado que Turquía sea el primer país seguro, como se llama aquí en el hemisferio, el tercer país seguro, que se queden los migrantes en Turquía. Entonces se está convirtiendo en un país de destino muy importante, ¿no?, para todos estos flujos de África y del Medio Oriente. Hubo una crisis muy importante de menores migrantes no acompañados en el 2014, en donde Estados Unidos lo vio. El presidente Obama reconoció que se tenía un problema bastante grande, causado de alguna manera por las leyes de Estados Unidos, en que los migrantes que llegaran a territorio estadounidense iban a estar protegidos por el país. Y también vemos un fenómeno bien importante, que ahora el perfil de los migrantes ya no es aquel que teníamos nosotros en la mente, de que son hombres jóvenes que viajan solos, que viajan solteros, etcétera, a trabajar un tiempo en Estados Unidos. Ahora lo que vemos son migraciones familiares
donde las mujeres son participantes completamente de esta movilidad, y en donde cuando las personas migran en familia tienden a asentarse en el lugar de destino. Ya no es una migración temporal como era, por ejemplo, en los 80s, ¿no? Que eran más bien estos jóvenes que se iban a Estados Unidos y trabajaban un tiempo y regresaban. Entonces ahora tenemos una migración importante de menores que, bueno, hizo crisis en el 2014, pero después disminuyó y cambió completamente el perfil de la migración, y ahora tenemos una migración mucho más familiar. Lo que vemos en las caravanas es gente que migra totalmente en familia, y también un fenómeno bien importante que es con todo el cambio, digamos, de perspectiva de las mujeres en términos de vida independiente. Ahora vemos muchas veces que las mujeres son las que migran y dejan a sus hijos encargados generalmente con los abuelos o con otros familiares, y entonces es la mujer la que va, en este caso, a Estados Unidos a trabajar, a mandar dinero, a mandar remesas y a ahorrar un poco para regresar y establecer un negocio. Entonces, sí hay un cambio de patrón que obviamente aumenta la vulnerabilidad de los migrantes, porque pues, las mujeres son mucho más propensas a ciertos tipos de violencia sexual y otros tipos de violencias que son específicamente destinadas a mujeres. Y también, obviamente, el hecho que tengamos menores de 16, 17, 18 años viajando solos también es exponerlos mucho. Entonces, sí creo yo que está mucho más vulnerable ahora esta movilidad humana, porque se están moviendo con un perfil demográfico, las personas con un perfil demográfico muy diferente al que estábamos acostumbrados.